Perdón que tardé, pero tenía que cerciorarme de que mi hija estuviera viva todavía. Nada, detalles. Bueno, estábamos entonces con los problemas que tiene la organización funcional, ¿sí? Básicamente es esto, es la falta de unidad, la falta de visión general de la organización, la falta de poder coordinar los distintos esfuerzos de la empresa. Y como principales ventajas, la posibilidad de una comunicación directa y la posibilidad de acceder a comunicarme con un especialista. Ante todo esto, lo que hacen los neoclásicos es plantear una forma distinta de organización, un tercer tipo organizacional, que lo que busca es minimizar los defectos de estos dos tipos organizacionales y tratar de aumentar las virtudes de los dos también. Y ahí es que aparece el tercer tipo organizacional, que es la organización línea-staff. Esta organización línea-staff lo que va a buscar, como les decía, es sacar lo mejor de las dos partes. Estructuralmente vamos a tener una parte de línea, que va a ser muy parecida a la organización lineal, en la cual va a haber líneas formales de comunicación, en la cual va a haber una centralización de la toma de decisiones, una verticalidad, ¿sí? Se van a establecer qué es lo que hay que hacer y se va a ir bajando la idea para que todos lo vayan realizando de la misma manera. Y después va a haber una parte de staff que también se le conoce como asesoría o staff de apoyo. Este staff, nosotros lo vamos a ver que va a aparecer en la organización. Esperen que lo voy a poner en otro color a ver si se ve. Bueno, se ve medio clarito, pero la idea es esta. La parte de verde es la parte de línea, y esta parte agregada al costadito sería la parte de staff. Lo primero que tenemos que hacer es poder diferenciar qué es línea y qué es staff, ¿sí? Para poder diferenciar en una organización cuál es la parte de línea y cuál es la parte de staff, lo primero que tenemos que conocer es a qué se dedica la organización. La línea será todas aquellas actividades que se refieren directamente con la parte de la actividad principal de la empresa. Entonces, si yo me dedico a fabricar y vender autos, todo lo que tenga que ver directamente con la fabricación de autos y la venta de autos va a ser línea. Y todo el resto de las actividades van a ser staff. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ustedes van a leer y vamos a encontrar generalmente ejemplos de lo que es staff, y en muchos casos los ejemplos son la asesoría legal, el área de limpieza, un buffet, en el caso de que haya un buffet dentro de la propia empresa, La seguridad también, ¿no? Puede ser. la seguridad. Esos son ejemplos de staff, pero están mal esos ejemplos en realidad. Porque, como bien dijo Lucas, la seguridad sería parte del staff. Ahora, si yo tengo una empresa que se dedica a brindar servicios de seguridad, ¿es staff o es línea? Línea. Es línea. Es la actividad principal de la empresa. Si yo tengo un estudio de abogados, ¿la asesoría legal es staff o es línea? Línea. Es línea. ¿Sí? Y quizás otras áreas, como por ejemplo el área de sistemas, sea un área de staff. Salvo que yo tenga una empresa de sistemas. ¿Se entiende? Entonces lo primero que tengo que saber es a qué se dedica la empresa para poder determinar ejemplos de si algo es línea o si es staff. Lo primero que lo diferencia entonces es en cuanto a la actividad. Si tiene que ver con una actividad principal o si tiene que ver con una actividad secundaria. ¿Bien? Lo segundo que vamos a ver como diferencia entre línea y staff, y esto sí es muy importante, es que la parte de línea va a tener la autoridad para tomar decisiones. En cambio, la parte de staff tiene la capacidad de asesorar, es decir, va a brindar su opinión, pero no puede tomar decisiones. Las decisiones las va a tomar igualmente la línea.
¿Cómo funciona esto? Bueno, yo tengo un problema, imagínense, tengo un problema con un empleado, ¿sí? Estoy dentro de la parte de línea, estoy en el área de producción, tengo un problema con un empleado y lo quiero echar. Entonces, ¿qué hago? Voy y hablo con recursos humanos y hablo con el abogado de la empresa a ver si lo puedo echar a este empleado. Recursos humanos me dice, sí, no hay problema, echarlo, no pasa nada. Y el abogado me dice, no, mirá, si vos lo echás, nos podemos llegar a comer un juicio. ¿Por qué? Porque pasó esto, esto y esto. La decisión de echarlo o no sigue siendo mía, que estoy en la línea. Bien, ahora, si yo y acudí a un abogado para preguntarle, lo más lógico sería que si acudí a un especialista, hacerle caso. Pero no siempre sucede eso. ¿Está bien? Entonces, la responsabilidad del staff queda limitada a su asesoría y la responsabilidad de la línea queda limitada a las decisiones que toma. Esto genera conflictos entre la línea y el staff. Conflictos por dos motivos. El primer motivo es que la línea considera que tiene mucha más responsabilidad que el staff, porque en definitiva es el que termina decidiendo. Y por otro lado, en lo que es staff, generalmente tenemos especialistas, tenemos profesionales. Por lo tanto, muchas veces son mejor pagos que la línea. Entonces, no solo tiene la responsabilidad el de la línea, sino que encima cobra menos. O muchas veces el staff no pertenece directamente a la organización, sino que es un servicio que se contrata. Servicio contable, servicio de asesoría legal, servicio de seguridad, servicio de limpieza, y son servicios tercerizados muchas veces. Entonces ni siquiera forma parte de la empresa. Pero sin embargo, opina, pero después la decisión la tengo que tomar yo. ¿Cómo se delimitan las responsabilidades? Básicamente, el staff se responsabiliza por aquellas cosas sobre las que asesora. Entonces, si el asesoramiento estuvo bien, el staff queda desligado de la responsabilidad. Ahora, si el abogado te dice, sí, sí, echalo que no pasa nada, y después te comes un terrible juicio, la responsabilidad es del abogado, porque te asesoró mal. ¿Está bien? La responsabilidad entonces del staff queda ligada directamente con la asesoría que realiza. En cambio, la de la línea queda ligada con las decisiones que toma. ¿Sí? Una particularidad que tiene este tipo de organización es que, si bien la parte que yo marqué acá en verde como organización lineal va a seguir las características de la organización lineal, la parte de línea, la parte de staff nos va a brindar la posibilidad de tener líneas de comunicación directa. ¿Sí? Imaginemos que este es el área de sistemas. Bueno, cualquiera de los sectores que está acá abajo puede acudir directamente al área de sistemas ante un problema que tiene. ¿Qué es lo que busca esto? De que la comunicación sea mucho más rápida. Que sea más rápida y con un especialista. ¿Sí? Es decir, que lo que intenta hacer es juntar a la organización lineal y a la organización funcional y ponerlas todas adentro de una misma empresa para tratar de tomar todo lo positivo que tiene cada una de los dos tipos de organización. ¿Me dejás hacer una pregunta? Sí. A ver si me pueden responder alguien. ¿Qué diferencia hay entre el staff y una tercerización? ¿Qué les parece? ¿Hay diferencia? Y tal vez que la tercerización es algo contratado, es otra empresa contratada para trabajar en mi empresa, y el staff, o sea, lo que sería el staff propio de la empresa es gente que trabaja en mi propia empresa, que si bien es especializado en algo, trabaja en mi empresa y responde a mi empresa. Entonces, creo. ¿Otra opinión? Yo iba a preguntar, en caso de que, con un ejemplo, ¿no? En caso de poner que tenés un local y necesitas un contador todos los fines de mes o cada 2 semanas, eso también sería parte del staff o así, digamos, un tercero fuera de lo que es digamos, no trabaja en el local, viene a asesorar, digamos, aparte. No sé si se entiende mi duda. Fer.
Para mí es tercerizado en ese caso, porque es un profesional aparte, no pertenece a la empresa, y menos si lo contrato esporádicamente nada más o me asesora en cositas chiquitas. Claro, la diferencia entre tercerización y staff está más en que, como dijo Diana, es que la tercerización yo lo contrato para hacer determinada tarea, para determinada función, no pertenece a la empresa. Sí depende de mí, pero en cambio el staff pertenece a la empresa, pero puede tomar decisiones o solamente opiniones. Eso, bueno, depende de cada empresa, ¿no? Pero ahí está la gran diferencia entre una es parte de la empresa y otra es contratada por la empresa. ¿Sí? Sí, siempre que hablamos de un servicio tercerizado, dentro de lo que es el dibujo de la estructura organizacional, no iría. ¿Está bien? Porque es lo mismo que pagar la luz. Uno cuando paga la luz está pagando un servicio. Sin embargo, uno no incluye a Edenor dentro de su empresa. ¿Estamos de acuerdo? Sino que paga solamente el servicio de luz. Bueno, lo mismo es si yo contrato un estudio de abogados, estoy contratando un servicio de asesoría legal de un abogado ajeno a la empresa. Entonces no entraría dentro de un organigrama de la organización. En cambio, el staff sí tiene esa función de ser permanente dentro de la organización, de estar metido dentro de la organización. Yo cuando les decía, hace un ratito les decía de que el staff muchas veces está tercerizado, a lo que me refería era en cuanto a, conceptualmente, el tipo de actividad que realiza el staff, en algunos casos, hasta inclusive sale de la empresa para ser un tercerizado. ¿Sí? Y no es parte de la propia empresa. ¿Está bien? Una consulta. Sí. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no sé, produzco almohadas o soy una empresa que vende almohadas y yo no las produzco, sino que las produce un terciarizado que yo contrato? ¿Eso sería staff? ¿Sería terciarizado? No es un tercerizado, es un proveedor. Vos le comprás las almohadas. O sea que no entraría dentro de lo que estamos hablando, sería aparte. Es como que compras materias primas. En este caso estás comprando un producto para revenderlo. Y si yo, por ejemplo, soy un proveedor de servicios y dependo de mis terciarizados, sería lo mismo, estaría visto de la misma manera. Por ejemplo, ¿en qué tipo de servicio? No, no sé, los que instalan cable, por ejemplo. Vos instalás cable, o sea, tu empresa se encarga de instalar cable y te contrata Fivertel o Cablevisión para que instales Cablevisión. Ahí va. Y yo soy el que hace la instalación del servicio de Fivertel o de televisión. Cablevisión es tu cliente, pero no es parte de tu empresa. Tu estructura Y si ya sería la inversa, lo mismo. es lo mismo. Tu empresa es Cablevisión, el tercerizado no es parte de tu empresa, es el servicio que estás contratando para que haga los cableados, por ejemplo. Ok. ¿Sí? En el ámbito laboral es una discusión muy grande porque justamente esto lo que hace es achica la cantidad de empleados de una empresa. Porque si vos empezás a tercerizar todo, ese empleado tercerizado no va a trabajar solamente para vos. Sí, lo que se observa mucho en el ámbito laboral es cuando hay un tercerizado, pero que vos ves que cumple funciones y horarios todo el tiempo adentro de tu empresa. Y ahí lo que se discute principalmente de los gremios es decir, bueno, pará, entonces este no es un tercerizado, esto es un empleado nuestro encubierto. Eso iba a preguntar, por en realidad lo vemos, o es muy común verlo en el servicio de maestranza o el de seguridad puntualmente, que muchas veces es una empresa tercerizada o es una empresa que no pertenece, pero el empleado es fijo y está todo el tiempo ahí adentro, y hasta muchas veces tiene ropa de la empresa a la cual está brindando el servicio, no de la tercerizada, sino donde está brindando el servicio. Bueno, la gran disputa de los gremios tiene que ver con eso, con decir, pará, entonces este no es un empleado de otro, es un empleado nuestro. Lo que pasa es que vos te estás evitando de pagar todos los gastos que tiene que tener un empleado, cargas sociales, hora social y demás. Te lo estás pagando a la empresa y la empresa supuestamente está pagando todo eso. Pero en ese caso sería tercerizado, no sería parte del staff personal Sí, de tercerizado. maestranza. Tercerizado porque si vos ves la grilla de empleados de la empresa, ese no es un empleado tuyo. Okay. Después va a estar el gremio que te lo va a pelear para que sí sea un empleado tuyo. Sí, bueno, pero... Porque si es un empleado tuyo, es un agremiado de ellos. Lo que hacen mucho ahora es al contratar a un profesional, ponerle y tenerlo no blanqueado, sino le factura un monto por mes y le pasa la factura a la empresa, digamos. Pero Sí. trabaja siempre para la misma empresa. Claro, lo que pasa es que eso es una relación de dependencia encubierta.
Y se demuestra, Cubierto, claro, por eso. se demuestra muy fácil cuando el profesional solamente trabaja para esa empresa. Si vos tenés facturas todos los meses a la misma empresa por el mismo monto, y es a la única empresa que le facturas, después de un determinado tiempo, lo podés llevar a un juicio y decirle, pará, en realidad yo era un empleado en relación de dependencia, y lo que estaban haciendo era no Evitándose las blanquearme, cargas sociales. Sí, claro, no blanquearme, y de hecho las cargas sociales las terminás pagando vos, porque al ser autónomo vos tenés que pagar tu propia jubilación, tu propia obra social, ¿sí? Si sos monotributista, por ejemplo. sí, sí. Pero Profe, cuando vos y una tenés- consulta. Sí. Perdón. No, ¿qué pasa con las agencias laborales, las que vos te anotás y ellos te buscan trabajo? O sea, vos en la empresa en la que trabajas, ¿cómo figuras? ¿Sos un terciarizado, un empleado? ¿Cómo es? Porque ahí es como... No sos empleado de la empresa, sos empleado de sos- la consultora. está bien. No sos parte de la Bien. empresa hasta que después te efectivizan. Lo que pasa es que esos contratos tienen, no recuerdo exactamente ahora cuánto, pero tienen un tiempo determinado. Vos no podés estar, o no deberías de poder estar eternamente trabajando a través de una consultora. Si vos podés trabajar un tiempo, consultoras son de trabajos temporarios. Entonces, cuando vos demostrás que la temporalidad es superior, podés llegar a hacer un juicio y decir, no, pará, en realidad yo soy empleado de esta empresa. Está bien. Nunca termina con final feliz todo esto, ¿no? Obviamente no es que vas a ganar el juicio y a partir de ese momento sos el empleado de la empresa, no, te van a echar a la mierda, pero te vas a ir con plata. ¿Está bien? Sí. Pero bueno, sí, son todas vueltas que se le da para achicar la planta de la propia empresa. ¿Por qué? Porque tener empleados generalmente, y en Argentina particularmente, es muy caro. Ustedes saben que lo que ustedes cobran de sueldo, la empresa paga el 150%. O sea, paga el sueldo y un 50% más, entre retenciones y cargas sociales. Si mal no recuerdo, cuando empezaron las administradoras de empleo, los primeros, pues yo empecé hace unos cuantos años, eran 3 meses al principio. Después se pasó un año y ahora creo que se regularizaban en 2 años. Pero más de eso no se puede ser que esté equivocado, si no, fíjense, y después lo dicen. Pero me parece que era 3 meses, un año y ahora son 2 años. Que puede estar bajo relación de dependencia de la consultora o de la que le da el trabajo, para no efectivizarla. Después sí, obligatoriamente pasa a la empresa, pero habitualmente pasa que antes de los 2 años despiden al trabajador. Bueno, eso es lo que hay. Sí, bueno, discusión, esto es más de derecho laboral que administración, ¿no? Sí. Pero la discusión siempre surge con esto, por ejemplo, el tema de las pasantías. Cuando vos tenés un pasante, en realidad lo que tenés es un empleado encubierto, y si vos renovás las pasantías continuamente con ese empleado, lo que estás haciendo es, le estás pagando menos de lo que tendrías que pagar, porque en definitiva está haciendo el trabajo de otro empleado, pero al valor de una pasantía. Entonces, ¿qué se hace? Se rotan los pasantes. Tengo a un pasante, después tengo a otro, después tengo a otro, y eternamente, en lugar de contratar a un empleado, tengo pasantes. Y me sale mucho más barato. Esto es década del 90, el presidente era Carlos Menem y se llama flexibilización laboral. Y se fue profundizando con el paso del tiempo. Son temas muy interesantes que ocurren en las empresas y de los cuales está bueno estar al tanto, sobre todo, primero uno como empleado, y en segundo lugar, en el caso de ustedes, como futuros administradores, porque van a empezar a aparecer los distintos grupos de poder, y dentro de esos grupos de poder va a estar los sindicatos, que son los que van a buscar justamente finalizar con este tipo de operaciones. ¿Sí? Siempre el sindicato lo que busca es que haya la menor cantidad de tercerizados posibles y que todos sean empleados de planta. ¿Por qué? Porque hay un interés, como les decía hace un rato, un empleado es un futuro o un posible agremiado al gremio. En cambio, si no sos empleado, no. Pero fue una consulta, y en ese caso, ¿cómo
se enteran, digamos, los sindicatos de que vos tenés, si vos no lo tenés reflejado porque por ejemplo, no sé, en mi trabajo pasa de que hay, en la parte de ventas, hay como representantes en el interior que tal vez trabajan para los mismos productos de esta fábrica, pero a su vez para otras también. Y no tienen recibo de sueldo de la fábrica donde trabajo. No, le Entonces, facturan a la ¿cómo le fábrica. llega? ¿Cómo? Le facturan a la fábrica. Claro, pero ¿cómo le llega al sindicato eso si no poseen recibo de sueldo y eso? De la misma manera que lo sabes vos, el sindicato son empleados de la empresa. Si vos sabés que hay personal... Es que no está, en este caso particular, no está el sindicato adentro de la fábrica, no hay delegados. Perdón, ¿no sería como había explicado antes, de cuando ven que les llegan varias facturas de esa empresa del mismo monto, les hace ruido y les Sí, pero conviene? el sindicato esto no lo vería, no vería que hay facturas de la misma empresa, pero básicamente surge a partir de la queja de algún empleado, del mismo tercerizado que dice, che, pará, ¿por qué yo no tengo un montón de beneficios? Miren, estos problemas siempre surgen en julio y en diciembre, porque ese empleado no tiene ni vacaciones ni aguinaldo. Entonces, cuando ve que todos cobran el aguinaldo y él no, dicen, che, pará, ¿qué onda esto? ¿Por qué yo no? ¿Cómo se entera el sindicato? Porque lo llama a la misma persona y le dice, che, ¿qué onda? Estoy trabajando de esta manera. Incluso hay denuncias que se pueden hacer, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, nos fuimos a derecho laboral, pero creo que valió la pena. Bueno, no sé de qué estábamos hablando. Organización, línea y staff estábamos hablando. Ok. Bueno, ¿se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, el tema que sigue es departamentalización, que es el capítulo 9. Yo lo que pretendo es que ustedes lean el capítulo 9 para la semana que viene, para que le dediquemos una parte de la clase a hablar de ese capítulo, y en la otra parte de la clase ya vamos a meternos en el capítulo 10, que es administración por objetivos. Pero creo que si lo sumamos hoy va a ser mucho, y si ustedes pueden leerlo previamente va a ser mucho más fácil y mucho más rápido para charlarlo la semana que viene. ¿Está bien? Sé que yo los liberaría por hoy, pero con el compromiso de que lean algo del capítulo 9 para la semana que viene. ¿Está bien? Profe, ¿te puedo hacer una última consulta? Sí. Cada tipo de organización, lineal, funcional y la línea de staff, ¿tiene sus ventajas y desventajas? ¿Están en el libro eso? Sí, tal cual. Ah, bien. Y Las eso ventajas. entra, digamos. Sí. Hay que estudiarlo. Bien. Completamente. Organización funcional, lineal y línea de staff la tienen que estudiar completas. Después van a ver que en una parte del libro empieza a hablar de lo que es comité, que no es un tema que no tocamos, así que no hace falta. Esa parte no hace falta que la vean. Pero estos tres sí. Perdón. Bueno. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Bueno, entonces, si asumo el compromiso de ustedes para la semana que viene de leer el capítulo 9, cerramos por hoy. Bien. Profundicen con la lectura del capítulo 8 y la semana que viene vemos capítulo 9 y 10. Perfecto. Bien. Bueno, gente, que tengan todos buena Gracias, semana. profe. Y Gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe. Buen fin de... Buen fin de semana largo. Gracias.